Me enteré que mi padre arruinó mi carrera por un Tesla. Nunca voy a olvidar aquella cena de acción de gracias. Todo comenzó con el sonido de la copa de vino de mi abuela tintineando suavemente, justo antes de que su voz rompiera la calma del comedor. Lo que dijo después cambió por completo mi vida. En cuestión de segundos, 20 familiares se giraron hacia mí esperando escuchar historias de un viaje que nunca existió. Me quedé helada. No entendía de qué hablaba hasta que mencionó los 6 meses que, según ella, había pasado en Sudamérica. Mientras intentaba comprender lo que decía, sentí como la sangre me abandonaba el rostro. No había viajado a ningún lugar. Todo ese tiempo había estado en mi ciudad, trabajando turnos dobles en un almacén para pagar mis gastos. Entonces la vi buscar algo en su teléfono, con el ceño fruncido y las manos temblorosas. Encontró correos electrónicos, confirmaciones de pago, itinerarios, hospedajes, nombres de familias anfitrionas, talleres y clases intensivas de idiomas. Todo eso formaba parte de un programa que jamás supe que existía. Era el regalo que ella me había hecho por graduarme, y que alguien había ejecutado a mis espaldas. Fue en ese instante cuando mi padre no levantó la vista de su plato, que lo entendí todo. Sentí un hueco en el pecho y un calor rabioso subiendo por mi garganta. Él había tenido el dinero todo ese tiempo. 80.000 euros. El dinero de mi viaje, de mi oportunidad. El dinero que representaba años de esfuerzo de mi abuela, cada centavo ahorrado con sacrificio. Mientras yo pasaba el verano agotada, comiendo fideos instantáneos y soñando con una carrera internacional, él se había permitido usarlo como si fuera suyo. Descubrí que lo había invertido, o al menos así lo llamaba él, en algo que no tenía nada que ver con mi futuro, un automóvil de lujo. Un Tesla rojo con todas las mejoras. Lo presumía cada fin de semana en el club de campo, inventando historias sobre su éxito profesional y los contactos que hacía gracias a él. El dolor se mezcló con una ira que no supe contener. Sentí que todo lo que había construido, mis metas, mis años de estudio, mi amor por los idiomas, había sido reducido a nada por su ego. No era solo el dinero, era el desprecio. Durante años había escuchado sus burlas sobre mi pasión por los idiomas. Decía que aprender español, portugués o quechua era una pérdida de tiempo. Que lo importante era dominar el inglés, que los demás eran idiomas inútiles de países sin valor. Incluso llegó a prohibirme hablar español en casa, como si avergonzarse de nuestras raíces fuera sinónimo de progreso. Yo sabía que aquel viaje no era un simple capricho. Había sido una oportunidad real para construir un futuro. Tenía una entrevista prevista con un departamento de traducción de la ONU, y ellos me habían dicho que considerarían mi solicitud si obtenía experiencia en inmersión lingüística. Ese viaje era la llave que podía abrirme una carrera internacional. Él lo sabía, y aún así lo destruyó. Mi abuela, al enterarse de todo, enmudeció por unos segundos que se sintieron eternos. Luego simplemente se levantó. La vi transformarse por completo, como si una vida entera de paciencia se derrumbara de golpe. En cuestión de minutos comprendí que aquel acto no iba a quedar impune. Mi padre había cruzado un límite. Ella tomó medidas de inmediato. Tenía la capacidad, los contactos y la voluntad de hacerlo. Descubrí que la empresa de traducción que había construido durante 4 décadas, esa que mi padre solía ridiculizar, acababa de venderse por 40 millones de euros. Era fruto del trabajo de toda su vida, de esos idiomas inútiles que él tanto despreciaba. Parte de esa fortuna estaba destinada a herencias familiares. 10 millones, para ser exactos, estaban a su nombre. Pero esa noche lo perdió todo. Mi abuela llamó a su abogado y cambió las disposiciones legales en ese mismo momento. No hubo gritos. Solo una decisión firme y definitiva. La herencia pasó completamente a mi nombre. Mi padre quedó fuera de todo. Las repercusiones llegaron rápido. En los días siguientes recibió notificaciones formales de acciones legales por apropiación indebida de fondos. Abuela no se detuvo ahí, congeló cuentas, revocó poderes y notificó a todos los socios y contactos de la familia sobre lo ocurrido. Su reputación, tan cuidadosamente construida a base de mentiras, comenzó a desmoronarse. El club de campo donde presumía su auto dejó de admitirlo. Los clientes que supuestamente había ganado gracias a su inversión, cancelaron contratos. Yo, mientras tanto, me sentía atrapada entre el dolor y la vergüenza.
No solo por el dinero, sino por haber creído que algún día él podría cambiar. Su necesidad de aparentar había costado no solo mi futuro, sino también su dignidad. Cuando abuela y yo salimos de aquella casa, sentí que algo se cerraba definitivamente detrás de mí. No era solo una puerta, era toda una historia de abuso emocional, de manipulación y de silencios forzados. Caminé con ella tomada de la mano, sin decir palabra. A pesar del frío, sentí una calidez profunda, una sensación de justicia. Esa noche entendí que mi abuela no solo me había heredado un idioma, sino una fuerza. Me había enseñado que las palabras pueden valer más que cualquier fortuna, y que incluso el acto más pequeño de traición puede costarte todo. Mi padre lo aprendió del modo más cruel. Yo, en cambio, aprendí que los idiomas que él consideraba inútiles fueron precisamente los que nos devolvieron el poder, la dignidad y la herencia que él perdió por no entender su verdadero valor. Actualización 1. Los días que siguieron a aquella cena fueron un torbellino de silencio, llamadas y miradas incómodas. La historia inevitablemente se filtró. No sé si fue un primo, una tía o simplemente alguien que habló más de la cuenta, pero en menos de una semana, todo el mundo en la familia sabía lo que había pasado. El escándalo corrió más rápido de lo que imaginé. Algunos se acercaron con mensajes de apoyo disfrazados de curiosidad, otros, en cambio, se apresuraron a tomar partido. Escuché que decían que había humillado a mi padre, que lo había expuesto delante de todos para quedarme con la herencia. Otros aseguraban que yo misma había manipulado a mi abuela. Nadie sabía la verdad completa, y aún así, todos parecían tener una versión. Mi apellido empezó a sentirse como un peso. Había crecido escuchando que los nuestros eran gente respetable, una familia que se movía entre contactos y apariencias, pero ahora, ese mismo apellido aparecía en susurros, en comentarios en el club, en invitaciones que dejaron de llegar. La reputación que mi padre tanto defendía empezó a desmoronarse, y él, incapaz de aceptar su propia culpa, comenzó a señalarme como la culpable de su caída. Mientras tanto, abuela y yo nos refugiamos en su casa. Su hogar se convirtió en un espacio de calma y propósito, una especie de santuario entre el ruido y la vergüenza. Ella nunca mencionó la palabra venganza, pero en su mirada había una serenidad que solo tiene quien ya ganó. En cambio, me hablaba de futuro, de reconstruir, de seguir adelante. Durante días me costó siquiera salir. Me sentía partida entre la necesidad de explicar la verdad y el cansancio de justificarme. Pero un día, abuela me dejó sobre la mesa un sobre. Dentro había una carta escrita con su letra firme y un boleto de avión. Era el viaje que debía haber hecho meses atrás, el que mi padre me arrebató. Esta vez, lo haría de verdad. No lo vi venir, pero la idea de partir me devolvió el aire. No como una huida, sino como un renacer. Quería aprender de nuevo, redescubrir los idiomas que mi padre había despreciado, no por obligación, sino por amor. Quería volver a conectarme con las raíces que él intentó borrar. Sin embargo, la decisión no fue fácil. Ir significaba aceptar que ya nada sería igual. Dejar atrás a mi madre, que vivía atrapada entre la vergüenza y el miedo, dejar la ciudad, los pocos amigos que me quedaban, incluso los silencios de una casa donde todo se había roto. Pero también significaba liberarme de la sombra de mi apellido, de su peso, de su hipocresía. Poco antes de partir, me enteré de que mi padre había perdido varios contratos. Algunos clientes le retiraron el apoyo, otros le exigieron explicaciones que no pudo dar. Su reputación, la que había construido a base de apariencias, se había convertido en polvo. Y aunque una parte de mí sintió una especie de justicia, otra parte, la más humana, solo sintió tristeza. No por él, sino por lo que pudo haber sido. El día que me fui, abuela me acompañó al aeropuerto. No dijo mucho. Solo me abrazó con fuerza antes de que entrara al control de seguridad. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, entendí que ese viaje no era una continuación de lo que debió ser, sino el comienzo de algo completamente nuevo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que todo lo que me habían arrebatado empezaba a volver, no en forma de dinero, sino de libertad. Había perdido un padre, pero había recuperado mi voz. Y en ella, estaban todos los idiomas que me enseñaron a no rendirme. Actualización 2. Pasaron varios meses desde aquella última discusión. La vida, de alguna manera, siguió su curso, aunque cada día me sentía más ajena al lugar donde había crecido.
Fue mi abuela quien, con esa sabiduría serena que solo dan los años, me tendió la mano cuando más lo necesitaba. Vendió unas joyas antiguas guardadas desde hacía décadas, y con eso me ayudó a cumplir lo que en casa llamaban un capricho, pero que para mí era una necesidad, el viaje a Sudamérica. Recuerdo el momento exacto en que el avión despegó. No sentí euforia, sino una mezcla de alivio y tristeza. Miré por la ventanilla y supe que no solo me alejaba de un país, sino de una historia familiar que me había asfixiado por años. Durante los primeros días del viaje me costaba incluso disfrutar del paisaje. Me sentía culpable, como si huir me convirtiera en cómplice de todo lo que había ocurrido. Pero con el tiempo aprendí a respirar sin miedo. Mientras yo comenzaba a reencontrarme conmigo misma, el nombre de mi padre empezaba a perder brillo. Al principio fueron solo murmullos, socios que evitaban mencionarlo, amigos que dejaron de contestar sus llamadas. Después vinieron las primeras filtraciones, los rumores de dinero que no cuadraba, de favores políticos que habían perdido respaldo. Él, orgulloso como siempre, fingía que todo estaba bajo control, pero el círculo que lo rodeaba empezó a cerrarse. En una de las llamadas que logré tener con mi madre, su voz sonaba cansada. Me contó que los empleados de la empresa se habían marchado, y que los vecinos evitaban cruzarse con mi padre. Había pasado de ser una figura respetada a un hombre que caminaba con la cabeza baja, defendiendo una reputación que ya no existía. Cada semana parecía perder algo más: contratos, amistades, respeto, hasta su propia familia. Y aunque podría decir que me alegraba verlo caer, la verdad es que lo único que sentí fue vacío. No había satisfacción, ni venganza, ni redención. Solo un eco triste de lo que alguna vez fuimos como familia. En cada ciudad que visitaba, en los mercados de Lima, en las calles de Buenos Aires, en los cafés de Montevideo, trataba de soltar poco a poco el peso del apellido que alguna vez creí que debía defender. Ese viaje no solo me llevó lejos de casa. Me llevó lejos de él. Actualización 3. Habían pasado casi 8 meses desde que dejé mi país. En ese tiempo aprendí a caminar sin mirar atrás. Había encontrado una rutina sencilla: despertaba temprano, trabajaba medio turno en una cafetería pequeña frente a una plaza en Lima, y en las tardes escribía en un cuaderno las cosas que aún me dolían. No era una vida perfecta, pero era mía. Por primera vez en años, podía respirar sin miedo a decepcionar a nadie. A veces pensaba en mis padres. No porque los extrañara, sino por costumbre. Había crecido midiendo mis pasos según las expectativas de mi padre y la aprobación silenciosa de mi madre. Pero en ese nuevo país, nadie sabía quién era yo. No tenía que justificar mi apellido, ni sentir el peso de un linaje que se había construido sobre apariencias. Era libre. O al menos eso creía. Una mañana de junio, mientras revisaba mi teléfono antes de ir al trabajo, encontré más de 20 llamadas perdidas de un número desconocido. Pensé que era un error, hasta que vi un mensaje de mi madre. Decía: por favor, contéstame. Es urgente. Es tu padre. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. No respondí de inmediato. Tardé más de 1 hora en reunir el valor para devolverle la llamada. Cuando al fin lo hice, su voz sonaba temblorosa, como si hubiera envejecido años en cuestión de meses. Me contó que mi padre estaba metido en un problema grave. Las investigaciones que habían comenzado como simples auditorías se habían convertido en denuncias formales. Había personas que afirmaban haber invertido dinero en proyectos que nunca existieron, socios que lo acusaban de fraude, e incluso antiguos empleados que aseguraban que llevaba años desviando fondos a cuentas personales. Al principio no supe qué decir. Había escuchado rumores antes de irme, pero siempre pensé que eran exageraciones o venganzas de competidores. Sin embargo, al escuchar el tono de mi madre, supe que esta vez era real. Mi padre estaba a punto de perderlo todo. Los días siguientes fueron una sucesión de llamadas, mensajes y silencios incómodos. Mis tíos también intentaron comunicarse conmigo pidiéndome que regresara, aunque fuera por unos días. Decían que mi padre necesitaba apoyo familiar, que todo se podía resolver si actuábamos unidos. Pero yo sabía que esa palabra, familia, ya no significaba lo mismo que antes. Aún así, algo dentro de mí me empujó a volver. No por él, sino por mi madre. Sentía que la había abandonado, atrapada entre la lealtad a un esposo que se derrumbaba y el amor a una hija que se había ido sin mirar atrás.
Compré un boleto de regreso y aterricé una madrugada gris, con una sensación de pesadez en el pecho. El aire del aeropuerto olía distinto. Había humedad, cansancio y un eco que me recordó todo lo que quise dejar atrás. Cuando salí, mi madre me esperaba en silencio. Me abrazó como si temiera que huyera de nuevo y supe, sin que dijera una sola palabra, que estaba agotada. Durante el trayecto a casa, me habló de cómo habían sido esos meses. Me contó que los socios de mi padre lo habían abandonado uno a uno, que la prensa había comenzado a publicar artículos sobre el empresario caído en desgracia y que las autoridades habían congelado sus cuentas. Muchos de sus antiguos aliados lo señalaban ahora como el único responsable, y algunos incluso habían presentado demandas para deslindarse de cualquier participación. Mi padre, en su orgullo, no aceptaba nada. Se negaba a reconocer que había hecho algo mal. Decía que todo era una conspiración, que lo estaban usando como chivo expiatorio. Pero ya nadie le creía. Cuando llegamos a la casa, me costó reconocerla. Las paredes, antes impecables, estaban descuidadas, los cuadros que solían colgar en el pasillo habían desaparecido, vendidos o empeñados. El silencio era abrumador. En la sala, encontré a mi padre sentado en un sillón, más delgado, con la mirada perdida en un punto fijo del suelo. Tardó unos segundos en reconocerme. Así que al final volviste, dijo sin levantar del todo la vista. No supe cómo responder. Me limité a asentir. Quise abrazarlo, pero algo dentro de mí me lo impidió. Había una distancia que ni la sangre podía borrar. Durante los días siguientes, fui testigo de su caída definitiva. Llegaban cartas de abogados, notificaciones judiciales, citatorios. Personas que alguna vez lo habían admirado ahora exigían explicaciones. Algunos inversionistas habían perdido todos sus ahorros por confiar en él. Otros afirmaban que los había manipulado con falsas promesas de rentabilidad. Era difícil escuchar todo eso y no sentir vergüenza. Mi madre intentaba mantener la calma, pero cada día parecía más frágil. Había envejecido una década desde la última vez que la vi. Me confesó que vivía con miedo, que las deudas los estaban consumiendo y que no sabía cómo seguir adelante. Una noche, mientras cenábamos los tres en silencio, mi padre rompió su mutismo. «Podrías ayudarnos», dijo con la voz áspera. «Tienes contactos, conoces gente en el extranjero. Tal vez podrías hablar con alguien, convencerlos de que todo esto fue un malentendido». Al principio creí que hablaba en serio. Pero a medida que avanzaba la conversación, entendí que seguía sin aceptar la realidad. Para él, todo era una campaña de desprestigio. Yo, en cambio, veía lo que era, las consecuencias inevitables de años de mentira. Intenté explicarle que ya no podía hacer nada. Que no tenía la influencia ni el poder que él creía que yo había adquirido por estudiar fuera o por viajar. Pero no me escuchaba. Me miraba como si le hubiera traicionado. «Después de todo lo que hicimos por ti», dijo con rabia contenida. «Te mandamos a estudiar, te dimos todo. Y ahora que te necesitamos, nos das la espalda». Su voz me atravesó, pero no por culpa. Sino porque me di cuenta de que nunca había entendido quién era yo. Todo lo que había hecho por mí había sido una extensión de su ego, una forma de mantener la ilusión de control. Las discusiones se repitieron durante semanas. Cada vez más duras, más vacías. Mi madre, atrapada entre ambos, lloraba en silencio. Me pedía que no le contestara, que entendiera su dolor. Pero yo ya no podía. Había pasado demasiado tiempo justificando su comportamiento, tratando de salvar una imagen que nunca fue real. El día que comenzaron las audiencias judiciales, lo acompañé por última vez. La sala estaba llena de periodistas, abogados y ex-socios. Vi cómo lo miraban con una mezcla de desprecio y curiosidad. Ya no era el hombre poderoso que imponía respeto, sino una sombra de lo que alguna vez fue. Durante la audiencia, su abogado intentó presentarlo como una víctima de una red de corrupción mayor, pero las pruebas eran abrumadoras: contratos falsos, transferencias encubiertas, inversiones fantasma. Mientras escuchaba, sentí que cada palabra era un golpe a mi infancia, una grieta en los cimientos de lo que había creído ser mi hogar. Cuando salimos del tribunal, mi madre se desplomó en la acera. No lloraba, solo respiraba con dificultad, como si se le hubiera ido todo el aire. La ayudé a levantarse, y en ese momento supe que no podía seguir allí.
No podía cargar con los pecados de mi padre. Esa noche él volvió a pedirme ayuda. Pero ya no era un ruego, era una exigencia disfrazada de desesperación. No puedes abandonarnos ahora, me dijo. Eres mi hija. Lo miré y por primera vez respondí sin temblar, justamente por eso me fui. Porque soy tu hija, y no quiero convertirme en lo que tú te volviste. Me marché 2 días después sin despedirme. Dejé una nota para mi madre prometiendo que la llamaría, que no estaba huyendo de ella, sino del dolor que él había creado. Al subir al avión, entendí que hay despedidas que no se hacen con palabras, sino con decisiones. Desde entonces, no volví a ver a mi padre. Supe por conocidos que el proceso seguía su curso, que las deudas crecían y que su nombre, una vez símbolo de respeto, se había convertido en sinónimo de traición. Mi madre se mudó con una amiga, tratando de rehacer su vida lejos de los escándalos. Yo regresé al sur, al mismo lugar donde todo comenzó para mí. Volví a trabajar en la cafetería con la misma rutina, pero algo había cambiado. Ya no era la hija que cargaba el peso del apellido, ni la mujer que buscaba aprobación. Era alguien que había visto el derrumbe de su propia historia y había aprendido que a veces, la única forma de sobrevivir al pasado, es dejarlo morir. Actualización 4. Mi padre murió a finales del invierno. La noticia me llegó una mañana, mientras tomaba café frente a la ventana del pequeño departamento que rentaba en Valparaíso. El mensaje de mi madre era breve, casi impersonal, como si las palabras se le hubieran agotado. Tu padre ha fallecido. No sufrió. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, sin saber cómo reaccionar. No lloré. No grité. Solo sentí un silencio espeso que me cubrió por dentro como una bruma. No sabía si eso era tristeza o simplemente el fin de un ciclo que había comenzado mucho antes de que yo naciera. Mi relación con él no había tenido redención, ni reconciliación. La última vez que lo vi, meses atrás, nuestras palabras fueron cuchillos disfrazados de argumentos. Él seguía esperando que lo comprendiera, que lo defendiera, que fuera su cómplice en su propia ruina. Pero ya no quedaba nada que salvar. Aún así, su muerte me dejó un hueco extraño. No por lo que perdí, sino por todo lo que nunca pudimos ser. Me di cuenta de que mi rabia, esa que me había sostenido durante tanto tiempo, también se había alimentado de su ausencia emocional, de su incapacidad para amar sin controlar. Había crecido intentando ganarme un afecto que nunca llegó y al final, me quedé con las manos vacías. Los días siguientes fueron lentos, casi inmóviles. Mi madre me llamó varias veces. Su voz sonaba apagada, desgastada. Me pidió que regresara para el funeral, pero no lo hice. No por odio, sino porque comprendí que ya no necesitaba estar allí para cerrar ese capítulo. Lo despedí en silencio frente al mar, dejando que el sonido de las olas cargara todo lo que no supe decirle. No hubo perdón. No hubo reconciliación. Solo una aceptación amarga. No todos los vínculos pueden repararse, y a veces, lo más honesto que se puede hacer es reconocerlo. Durante un tiempo me acompañó una sensación de culpa silenciosa. Me preguntaba si debía haber ido, si una última palabra habría cambiado algo. Pero en el fondo sabía que su historia ya estaba escrita. No podía salvarlo sin volver a perderme a mí misma. Con los meses, las cosas comenzaron a asentarse. Mi madre vendió lo poco que quedaba de la casa y se mudó a un pueblo pequeño. Yo seguí mi vida en Sudamérica. Encontré un trabajo modesto pero significativo en una organización que se dedicaba a crear puentes culturales a través del lenguaje. Era, de alguna manera, la forma más pura de aquello que siempre quise hacer, conectar a las personas, traducir no solo palabras, sino emociones, historias, heridas. En el proceso conocí gente nueva. Personas que no sabían nada de mi apellido, ni de los fantasmas que cargaba. Con ellos empecé a reír otra vez. Redescubrí la dulzura de la cotidianidad, preparar café con alguien al amanecer, escuchar música mientras la lluvia golpea los cristales, caminar sin prisa por calles que huelen a pan y a futuro. A veces cuando el viento sopla desde el mar, todavía pienso en él. En su voz, en su mirada llena de orgullo y miedo. Me pregunto si en sus últimos momentos pensó en lo que hizo, en lo que destruyó. Nunca lo sabré. Pero quiero creer que de algún modo encontró algo de paz. Yo también empiezo a hacerlo.
No completamente, pero lo intento cada día. He aprendido que el rencor es una casa sin ventanas, y que uno puede quedarse viviendo en ella por años sin darse cuenta de que afuera sigue saliendo el sol. Ahora escribo más. Enseño lo que sé. Viajo cuando puedo. Y aunque el pasado sigue ahí como una cicatriz que no desaparece, ya no me define. A veces miro el cielo al anochecer y pienso en mi abuela, en todo lo que hizo para darme una oportunidad que otros intentaron arrebatarme. Y me repito a mí misma que ese amor, el suyo, fue el idioma que más necesitaba aprender. Y aunque todavía cargo el eco de lo que fue mi padre, también llevo dentro la promesa de algo nuevo, la posibilidad de convertir el dolor en un lenguaje que por fin, sí, vale la pena hablar.